Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el equipo de revista Rolling Stone te cuenta la historia detrás de los vinilos clásicos del rock en Discos Esenciales. Los clásicos son fundamentalmente discos que representan algo mucho más grande de lo imaginado en el momento en que se grabaron. Obras más importantes que la suma de sus canciones, más trascendentes que el documento de determinadas sesiones de grabación en tal estudio, por tales músicos, con tal productor. Mi nombre es Daniel Flores y esto es Discos Esenciales, el podcast de la revista Rolling Stone que vuelve a abrir esos clásicos para reescucharlos tema por tema, historia por historia. Y en este episodio, ya el cuarto de esta temporada, vamos a hablar de Led Zeppelin, el debut de una de las más influyentes bandas inglesas, editado originalmente en 1969 y ahora reeditado en Argentina dentro de la colección Clásicos en vinilo, presentada por Rolling Stone. Zeppelin desde ya no es el único clásico de la banda, y muchos podrían incluso polemizar respecto de que sea su mejor LP. La banda metería tantos discazos entre las listas de los mejores de la historia que simplemente se acostumbraría a titularlos con números: Zeppelin, Zeppelin 2, Zeppelin 3, etc. Pero este primer lanzamiento tiene el atractivo especial de haber capturado el primer encuentro creativo de una especie de supergrupo, que todavía no sabía que lo era, y que probablemente tampoco sabía al entrar en esos días a los Olympic Studios de Londres, que estaba a punto ya no de grabar un disco, sino de inventar un tipo de música, o por lo menos una nueva clase de rock and roll. Para este episodio invitamos a un seleccionado de músicos y especialistas a reescuchar Led Zeppelin con nosotros, como la gran baterista y cantautora argentina Andrea Álvarez, que así dimensiona la trascendencia de este disco, uno de los que más la marcaron como artista. Para hablar del disco me lo puse a escuchar y literalmente me puse a llorar de la emoción. Es un disco muy fuerte, ni me acuerdo la primera vez que lo escuché, pero yo era muy chica, ni sé si tuve la capacidad para escucharla con toda la dimensión que el disco se merece. Es una banda de veinteañeros, quiero que registren bien esto. No sé, Jimmy Page tendría 24 años en ese momento, produjo el disco. Y es un disco que pasa... Yo creo que es un disco que reinventa el concepto de rock, uniendo un montón de subestilos y llevándolos al rock, porque el blues es un estilo, el metal es un estilo, y después se mezclan con lo que sería un estilo rock. Yo me animaría a decir que es como la banda perfecta, si uno tiene que elegir, si te dan a elegir uno. Entonces vos decís Led Zeppelin, porque tienen el mejor cantante, el mejor batero, el mejor violero y el mejor bajista. O sea, pero aparte de eso son los mejores para la banda, que no siempre coincide. Muchas veces hay grandes músicos que no sirven, no combinan en una banda, y hay músicos que por ahí no son virtuosamente tan brillantes, pero que son perfectos para una banda en particular. Creo que este disco es un disco que es un antes y un después en la historia del rock mundial y que tiene el condimento de pasar por muchísimos estados musicales sin irse jamás de la esencia de rock. Good Times, Bad Times es una contundente entrada en escena, el primer track del primer disco de Zeppelin, un disco producido por Jimmy Page y con la imagen del llamado desastre de Hindenburg en tapa. Es el momento en que colapsa en llamas el dirigible alemán Hindenburg en Nueva Jersey, Estados Unidos, un accidente que ocurrió el 6 de mayo de 1937, donde murieron 36 personas, entre pasajeros y tripulantes. Good Times, Bad Times fue también el primer single de una banda famosa por resistirse justamente a cortar singles y por defender sus discos
como obras completas, sobre todo Jimmy Page. Un tema de algún modo más luminoso, aunque el grupo no lo tocaría demasiado en vivo, en un disco complejo. Mi tema preferido de Zeppelin 1 es Good Times, Bad Times, porque es el primer tema de la carrera de Zeppelin y porque es un temazo que es genial la composición, la estructura del tema, la interpretación, el riff obviamente y bueno, y todo el ritmo que lleva Bonham es una cosa de otro planeta. Y bueno, y es la bienvenida a una nueva ventana, ¿no?, musical. El que hablaba era Baltasar Comoto, guitarrista con un amplio currículum que incluye formar parte de las bandas de Luis Alberto Spinetta y de los fundamentalistas del aire acondicionado que acompañan al Indio Solari, además de tener varios discos solista como Rojo y Blindado. Luis Agasti, por su parte, es el autor de ¿Por qué escuchamos Led Zeppelin?, un muy recomendable libro de título más que autodescriptivo, publicado el año pasado por la editorial Gourmet Musical, especializada en libros de música. Lo que me gusta del debut de Led Zeppelin es la frescura, la osadía, el brío, la fuerza, si se quiere como inédita o muy pocas veces vista. Tenemos el antecedente de Hendrix en el rock. Ya el primer tema, Good Time, Bad Time, pareciera una declaración de principios, ¿no? Dos notas fuertísimas que dan idea de golpear una puerta a las patadas y decir, bueno, acá estamos nosotros. Eso me parece muy, reitero, muy fresco, muy maravilloso. El comienzo de Good Times, Bad Times y temas como Communication Breakdown y Dazed and Confused, y sobre todo la performance en vivo, iban a consagrar a Zeppelin como el arquetipo del sonido pesado, eléctrico, bien de los años 70. Y sin embargo, como suele pasar, si se escucha más allá de los preconceptos y de algunas canciones, este disco muestra muchas otras facetas, y bien desde el principio. Pato Larralde, voz de la banda de Nuevo Heavy, Los Antiguos y parte de esa generación pesada formada en la Escuela Superior Zeppeliniana, da cuenta de la diversidad y del shock de escuchar este disco por primera vez. La primera vez que escuché Zeppelin 1 lo escuché en un cassette, en una excursión de la secundaria. Me lo pasó un amigo en un Walkman. Me pareció demasiado estridente, no entendía mucho, me parecía como wow, demasiado. Me flasheó tanto que obviamente lo volví a escuchar una y otra vez, le pedí el cassette, lo llevé a mi casa y con una vieja casetera, un viejo deck, como se llamaba en esa época, lo escuché y me atrapó y me resultó cada vez más familiar, porque como el disco pasa por un montón de variantes, de estructuras musicales que van del rock, que yo ya venía escuchando de muy pibe, también me escuchaba partes acústicas y me resultaban hasta españolas o flamencas. También el grado de oscuridad de algunos temas como Dance and Confused y algunos blues que tiene dos o tres blues, que tiene, dos particularmente que tiene el disco, me hacían como hacer un poco más digerible lo que me estaba avasallando. Hoy para mí es uno de los clásicos de Zeppelin. Ya en el segundo tema del primer lado aparece el primer cambio de marcha, una canción bien diferente, folk. Babe, I'm Gonna Leave You es una canción de la norteamericana Anne Breton, popularizada por Joan Baez, que Jimmy Page reinventa para alternar esos dos mundos entre los que quería moverse de ahí en más, los arpegios acústicos y los riffs más pesados. Y en los dos era imbatible, por eso inspiró a tantos guitarristas, claro, como Baltasar Comoto. Bueno, Jimmy Page es uno de mis guitarristas preferidos por su inventiva con la guitarra eléctrica, con la Les Paul estándar puntualmente, por su manera de componer los riffs,
por su performance en vivo y su histrionismo y toda esa energía eléctrica que se veía en sus conciertos. Creo que él inventó una manera de tocar, una forma de interpretar la viola que en ese momento no existía. Bueno, había estado Hendrix obviamente, pero eso se logró con otra viola y con otra música también. Entonces creo que Jimmy Page le dio al hard rock un sonido que anteriormente no existía y que muchas generaciones posteriormente lo trataron de imitar o trataron de seguir esa línea. Led Zeppelin se grabó pronto y rápido, en un total de 36 horas nada más, y con una banda que prácticamente acababa de ensamblarse desde las cenizas de los Yardbirds, y que por lo tanto no tenía un repertorio demasiado amplio, algo que se refleja en la cantidad de versiones que grabarían en este disco. Como el anterior, el tercer tema de Led Zeppelin es otro cover, en este caso You Shook Me, de Willie Dixon y J.B. Lenoir, conocido en la voz de Muddy Waters. You know you shook me, baby. You shook me all night long. Todo un desafío para Robert Plant hacer esta versión de Muddy Waters. Pero como es evidente, el cantante de Zeppelin no está precisamente tratando de imitarlo a Muddy Waters, sino más bien todo lo contrario. Claramente está inventando otra cosa, en otro estilo, en el extremo opuesto al tono grave, bajo del bluesman. Escuchen sobre todo el último minuto, donde Plant, otra vez, mucho más que a Waters, está siguiendo o incluso persiguiendo a Jimmy Page en ese duelo de agudos entre voz y guitarra prácticamente demencial. Luis Agasti, otra vez, valora así la figura de Plant. Decir que Robert Plant es dueño de una voz única es caer en un lugar común, pero la expresividad de su voz creo que es lo más llamativo, lo más notorio, ¿no? Si bien no parece alguien muy versátil como un Freddie Mercury, llega a niveles emocionales, a picos emocionales notables. Probablemente algunos chillidos o demasiado agudos en algunos de sus discos, no sé, no me gusten a mí, pero es una cuestión personal, ¿no? Pero sí, y además es dueño de una escena realmente portentosa, ¿no? Un look, o inaugura un look que se impuso durante décadas. Yo te podría decir de mis temas preferidos que, por ejemplo, empieza el disco con un comienzo baterístico que es espectacular. Good Times, Bad Times. Y hace todos los tresillos y ese comienzo con el hi-hat. Los arreglos que hace el Bonzo es una cosa que... Pero después, empecé a escuchar todo el disco de vuelta hasta que llega Dazed and Confused. Y cuando hace los tresillos, directamente me tengo que parar. Y no sé, tengo que hacerme una estampita de John Bonham, porque esa es mi religión. Eso es la verdad. No puedo ser objetiva ante nada que opine sobre Led Zeppelin y sobre John Bonham, que es mi batero preferido del mundo. Tal como lo destaca Andrea Álvarez, Dazed and Confused es, además de uno de los destacados de este disco, un despliegue total de creatividad y técnica por parte del batero de Zeppelin, el legendario John Bonzo Bonham.
Fallecido en 1980 a los 32 años y consagrado por la revista Rolling Stone como el primero entre los 100 mejores bateristas de la historia. Un arsenal de trotil controlado, como lo describe Luis Sagasti. Bueno, la furia controlada de Bonham es quizás una de las facetas más notorias de Led Zeppelin. Y con alguna, no sé si la palabra es innovación, pero con algún aporte extraordinario, como es el seguir a la guitarra, el fraseo de la guitarra con la batería y no al bajo en muchos de los temas, ¿sí? Luego también la calidad de su sonido, que también hay que decir es producido por Page, es algo muy remarcable, pero sobre todo me parece la idea de tocar con más que una batería, un arsenal de trotil, ¿sí? Pero absolutamente controlado, si se quiere. Son explosiones controladas las que hace el señor Bonham. El lado B de Led Zeppelin empieza con una especie de órgano de iglesia. Es el track Your Time Is Gonna Come y el órgano lo toca el bajista y tecladista de la banda John Paul Jones. El tema deriva pronto en otra de esas canciones de tono folk del disco y es ideal para acercarse a este músico y productor que seguramente es el Zeppelin de perfil más bajo, el menos reconocido fuera de los fans de la banda. Luis Sagasti y Pato Larralde explican mejor la importancia y la trascendencia de John Paul Jones como músico. Your Time Is Gonna Come es un tema compuesto básicamente por John Paul Jones. Es un tema que prácticamente no han tocado en vivo, que comienza con un órgano de iglesia, que no es bajiano, es algo mucho más lírico, ¿sí? El tono es bucólico, en la mitad hay un coro de campamento de los años 60, parece, muy bonito. Este tema yo creo que es interesante para descubrir al Zeppelin, del cual nadie habla mucho, ¿no? Que es realmente un musicazo, un genio increíble. John Paul Jones fue el arreglador de, si no me equivoco, del tema de los Rollins, She's a Rainbow, ¿sí? Y era además un sesionista muy buscado. A todo eso, su sentido del tempo es inigualable, como lo sigue Page en Days and Confusions en vivo, por ejemplo, es para sacarse el sombrero. Pero probablemente sea un músico que fuera de los fans de la banda o de la gente que entiende música, es como alguien, no sé si soslayado o acaso porque en vivo siempre parecía como atrás, ¿sí? Como sigiloso, silencioso, pero es como un George Harrison, ¿no? del grupo, pero un músico formidable. John Paul Jones, increíble músico sesionista, increíble no solo con el bajo, sino un gran tecladista. Creo que le aportó a Zeppelin junto a Bonham una base inamovible, una soberbia de bases increíbles, tema a tema, sobre todo en este disco debut. Se nota que ya habían trabajado con Jimmy Page y esa química que había ya era como la parte embrionaria de Zeppelin en el comienzo. Y bueno, fue muy importante, creo, en ese comienzo de este primer disco y en todo lo que conllevó la carrera de la banda, porque hubo un momento donde fundamentalmente tuvo la batuta, sobre todo al final de la carrera de Zeppelin, No Quarter, esa obra, ese tema, y Houses of the Holy, en todos los discos el aporte de John Paul Jones fue genial, y en este primer disco el cual nos trae estas charlas, hay un gran aporte compositivo con Page, una pieza fundamental de la banda.
Black Mountain Side es un instrumental corto de solo un par de minutos, firmado por Jans y Page, y basado en una canción tradicional llamada Blackwater Side, y donde entre las guitarras acústicas de Page suena una tabla india como percusión, mostrando ese costado exótico que Zeppelin iba a investigar y profundizar durante los próximos años, aunque siempre fueran más relacionados, claro, con el sonido del próximo track. Bueno, Communication Breakdown es, si se quiere, es muy difícil decirlo así, como la primera canción donde aparece el Zeppelin puro, ¿no? El Zeppelin que luego va a constituir un estilo, ¿no? No sé si es el primer riff de la banda, pareciera, ¿no? La canción es breve, portentosa, ¿sí? Parece como una anticipación de la furia por venir. A lo que Luis define como la anticipación de la furia por venir, le sigue otro tema de Willie Dixon y otro blues eléctrico, I Can't Quit You Baby, y después el cierre con How Many More Times, en este caso firmado por Page, Bonham y Jones, aunque basado en un blues de Howlin' Wolf. Es un final de 8 minutos y medio que, además de este disco, solía cerrar también los shows de Zeppelin. Música para darle de comer al monstruo del lago Ness, así lo define con exactitud Pato Larralde, de Los Antiguos. Si tuviera que elegir una canción de este disco, voy a elegir la última. Supongo que también ellos eligieron esta última canción por algo, y How Many More Times me parece una canción que representa todo el legado de Zeppelin. Pasa por todos los estadios y por todas las líneas musicales que la banda iba a desarrollar durante toda su carrera. Un riff espectacular, una línea vocal de Plant increíble, cantando no sé cómo, manteniendo una melodía vocal sobre esa línea de riff y de la música que crearon. Una base espectacular, una pared de Jones y Bonham, y en el medio de la canción, en el clima, siento como que lo que están creando es la música para darle de comer al monstruo del lago Ness con la mano. El culto a Led Zeppelin en Argentina se expandió no solo por los discos de la banda, sino también en gran medida por la proyección repetida incansablemente durante años de The Song Remains the Same, la película protagonizada por la banda, estrenada en 1976, pero filmada durante una serie de conciertos en el Madison Square Garden en 1973. Son legendarias esas funciones de trasnoche a las que los fans volvían una y otra vez, al punto de conocer de memoria cada pasaje de la película, el origen mismo del término cine de culto. Pato Larralde y Andrea Álvarez estaban entre esos fans que volvían regularmente en busca de la misma canción, fundacional como el debut de Led Zeppelin para generaciones de rockeros. Jimmy Page, maestro total, el brujo, como le gritábamos a la pantalla del cine Lara durante muchísimos años en las trasnoches ahí en Avenida de Mayo, mirando la canción en la misma, festejando cada su solo. La única posibilidad que teníamos de estar cerca de Zeppelin era ir al cine, y una y otra vez cada sábado. Fue muy inspirador. Cuando lo escuché por primera vez no sé qué me pasó, porque no me acuerdo, porque yo soy una persona grande y lo debo haber escuchado cuando tenía 12, 13 años. Lo que sí te puedo decir es que sentí cuando vi la película The Song Remains the Same por primera vez. No me la olvido más. Primero, me acuerdo que estaba con Verónica Condomí, que es una cantante, y mirábamos para arriba porque estábamos sentadas muy adelante. Y me acuerdo que Verónica Condomí me dijo: no podemos dejar de mirar lo mismo, ¿no? Eso, lo mismo, era el bulto de...
Era el bulto de Robert Plant, que yo era bastante más inocente que ella y no era lo que miraba, aunque era imposible no verlo, porque yo estaba fascinada con el bonzo, con John Bonham y con los Oxford de Jimmy Page. A mí me parece una banda absolutamente atractiva, erótica. Tiene algo que en realidad lo tienen todas las bandas que a mí me gustan, que por más que están formadas por hombres, hay un elemento femenino de sensibilidad, incluso en la composición y en la interpretación, muy orgánico. Hay una mezcla que no se define como masculina, trasciende eso. Y lo digo desde mi ser mujer, y desde mi ser mujer durante todas estas décadas en un mundo que mayormente formado por varones. Hay bandas que tienen este tipo de cosas y que por eso nos gustan tanto a las mujeres, porque no sé, es muy difícil de explicar, pero desde la música hasta la forma en que es tocado, todo eso tiene un toque femenino que tiene que ver con lo espiritual y volado, muy fuerte. Yo creo que Led Zeppelin suma al panorama musical la fuerza del riff, la contundencia del riff como una suerte de graffiti sonoro. Por eso acaso Zeppelin no tenga en sus letras ninguna frase memorable, no hay prácticamente, yo no conozco, será porque hablan a partir de los riffs. Lo que le dio a la música, bueno, es el puntapié inicial del hard rock, ¿no? Digamos, el género que después se siguió en las siguientes décadas, digamos, pero creo que es la primera banda que une, digamos, el blues y el heavy de una forma que nunca antes se había hecho. Lo que suena es Your Time Is Gonna Come, primer tema del lado B de Led Zeppelin, pero en la versión de la cantante pop británica Sandie Shaw, publicada en 1969, apenas meses después de la original. Este episodio de Discos Esenciales, el podcast de la revista Rolling Stone, fue relatado por Daniel Flores, producido por Fernando Fratantoni y editado por Leo Fernández. Hasta el próximo episodio. I won't take the brunt. It's fading away, can't feel you anymore. Don't care what you say, 'cause I'm gonna wait to stay. Gonna make you pay for that great big hole in my heart. People talking all around, watch out, baby. Is it you're gonna be on my heart? You've been bad to me, baby, but it's coming back home to you. Your time is gonna go. Your time is gonna go. Your time is gonna go.
Esto fue Discos Esenciales, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.